La sociología, para pasar a otra disciplina de las ciencias sociales, ¿la sociología qué es? La sociología es la disciplina de las ciencias sociales que estudia la forma en que el ser humano construye, perpetúa y, digamos que finaliza sociedades, eh, y también estudia las relaciones o los fenómenos sociales que se dan al interior. También tenemos que la sociología, digamos que es el estudio crítico y sistemático de las sociedades. Sencillamente es mirar cómo es que son las sociedades, qué pasa en su interior y cuáles son, digamos que, los elementos fundamentales de ella. Alguien me pregunta qué es lo que estudia la sociología. La sociología, vuelvo y lo digo, para responder a Gabriela Godoy en Arbeláez, un saludo para la gente de Arbeláez. Eh, la sociología estudia las sociedades, estudia la forma en que se crean las sociedades, la forma en que se mantienen las sociedades y, ¿por qué no?, la forma en que una sociedad puede llegar a su fin, ¿cierto? La sociedad azteca terminó, digamos que, su vida hace una buena cantidad de siglos, eh, y también estudia lo que sucede al interior de esa sociedad. ¿Qué significa eso? Significa que estudia la forma en que los humanos nos relacionamos, la forma en que los humanos desarrollamos instituciones, la forma en que los humanos, bueno, en fin, un montón de cosas ahí fundamentales. Es decir, es el estudio crítico y riguroso de la sociedad. ¿Qué significa eso? Significa que usted se puede encontrar con sociólogos importantísimos que analizarán a la sociedad desde a espacios, ¿cómo decirlo? Desde espacios macro, es decir, procuran analizar la sociedad en su conjunto, o habrán sociólogos que procuran analizarlo en términos micro, es decir, irse al interior. Póngalo en estos términos, es como si usted cogiera un helicóptero, sobrevolara la ciudad y ve la ciudad en general, ¿cierto? Eso haría un sociólogo que pretende estudiar la sociedad en términos macro, quiere verla en general. Un sociólogo que se enfoca en lo micro, quizá haga una cosa diferente, es que no se suba al helicóptero, sino que se baja de él y se camina en las calles. Y va viendo una por una las situaciones que van presentándose enfrente y con eso hace su estudio. ¿Quiénes son fundamentales en la sociología? Por ejemplo, en la sociología son fundamentales personajes como Augusto Comte, que para el año de 1838 viene a inventarse el concepto de sociología. Es decir, para redondear la idea, Augusto Comte es el padre de la sociología, él es quien se inventa el concepto, ¿no? Estoy escribiéndoles el nombre del señor por si acaso alguno tuviera dudas de cómo se escribe. Augusto Comte, entonces, es quien realiza las primeras aproximaciones a la sociología. El hombre, de hecho, tiene una cosa muy curiosa y es que cuando empieza a hacer sociología, tiene una pretensión. Él considera que el ser humano está en tres etapas, o en tres estadios, o en tres espacios, que hay que ir superando. Digamos que hay que llegar a un tercer estadio, a una tercera etapa, que es la ideal. Una primera de ellas es, digamos que, el estadio teológico, que es aquel en el que todavía el ser humano explica las cosas desde la religión y pretende que esa es la explicación. Y él encuentra que eso no es una idea muy agradable, es decir, él considera que la religión ahí se vuelve un problema para la sociedad. Después estaría el estadio metafísico, que ya es mucho más, eh, digamos que es mucho menos equivocado para Comte que, que la teología, porque digamos que es la intención del ser humano de explicarse en su interior y todo este tipo de cosas, pero no es la idea que Augusto Comte defendería. La que él defendería es la tercera etapa o el tercer estadio, que es el estadio científico o racional, donde se supone que la sociedad se puede hacer por medio de la ciencia. Es decir, uno puede estudiar a la sociedad por medio de la ciencia y la sociedad se puede mejorar y se puede hacer como tal por medio del uso de esa ciencia. Y aquí hay una cosa muy curiosa porque si ustedes me escucharon bien, hay un primer momento en que él condena la religión.
pero Augusto Comte estaba tan convencido de lo que decía con su sociología que convirtió la sociología en una religión. Es una cosa muy curiosa, la sociología nace con un enfoque casi religioso. Entonces uno se pregunta cómo es que Comte, criticando la religión, termina, digamos que volviendo teológica el ejercicio sociológico. Pero pues así lo hizo, él cayó en ese error. Eh, pero digamos que se le valora el hecho de ser la primera persona que quiere aproximarse al estudio de la sociedad con una cosa muy curiosa, y es que él pretende que las matemáticas y que la ciencia pueden explicar al ser humano. Y ahí cae en un error, porque pueden haber cosas que son cuantificables, ¿cierto? Los números nos pueden dar explicación del ser humano en algunos momentos, pero creo que para todos es claro que el ser humano no se puede matematizar. Es decir, el ser humano tiene que ser, digamos, de un análisis desde el lenguaje, desde, no sé, desde otros espacios que las matemáticas no alcanzan a abarcar. Es decir, el ser humano no es exacto como quieren ser las matemáticas. Las matemáticas son así, no, muy juiciosas, ¿no? Muy rigurosas. El ser humano no es así, ¿cierto? El ser humano no es así porque hoy amanecí triste y me voy a lanzar por la ventana y me suicidé. Y eso no estaba estipulado en los números, ¿cierto? Son los números, no me lo decían. Entonces un científico de las ciencias sociales tendrá que hacer, digamos que esas contemplaciones, no pretender matematizar las cosas. Si bien él es el que funda, quizá no sea el más importante de los sociólogos, quizá los más importantes sean estos tres que les voy a decir. Carlos Marx, Max Weber y Emile Durkheim. Cada uno de ellos tiene una característica. Carlos Marx, por ejemplo, es, bueno, lo que pasa es que Marx es fundamental, ¿no? Marx es clave en los estudios de, sí, Alexander me pregunta que si los puedo escribir. Claro que los puedo escribir, vamos a irlos escribiendo uno por uno. Acabo de escribir que Carlos Marx eh, es fundamental para los filósofos cuando lo estudian, para los politólogos, para los economistas, en fin, para muchas personas. Es clave Marx. Pero para los sociólogos entonces tiene un énfasis interesante. ¿Por qué? Porque Marx encuentra que el conflicto es el motor de cambio de las sociedades. En este caso, digamos que con Marx se funda un paradigma sociológico que es el paradigma del conflicto. Eso significa básicamente que entendemos que las sociedades están, digamos que, habitadas por individuos que tienen intereses encontrados y que justamente de ese choque saldrá alguna situación, ¿cierto? Que generará cambios en la sociedad. Lo que llamaríamos de pronto una cuestión de materialismo dialéctico. Es decir, eh, ¿qué es? Mateo me pregunta, ¿qué es Marx. Eh, Mateo, es Marx, te lo vuelvo a escribir. Eh, Marx es fundamental porque él considera, vuelvo y repito porque Mateo desde Bogotá me pregunta, saludo para la gente de Bogotá, eh, que yo también me encuentro aquí en Bogotá, por si acaso alguien quisiera saberlo. Eh, Marx es fundamental porque él encuentra que el conflicto es el motor de cambio de la sociedad. Es decir, las diferencias entre las personas son las que llevan, ¿cierto? Acá hay una persona, acá hay otra, y cuando chocan generan algún cambio, ¿cierto? Se proyecta el cambio en la sociedad. ¿Qué cambio puede ser? Puede ser un cambio positivo, puede ser un cambio negativo. Él encontrará como, como elemento fundamental, em, por ejemplo, que las clases sociales son diferentes, ¿cierto? Entonces, seguramente usted en clase ha escuchado la teoría de Marx sobre la burguesía y el proletariado, que los burgueses explotan al obrero, que el obrero debería levantarse en una revolución para quitarle los medios de producción y socializarlos, y nos inventamos el socialismo y después el comunismo. Bueno, esto es una proyección política que él hace, ¿no? Es una proyección que él, digamos que pretende hacer. Pero me sirve para explicar eso, y es que la sociedad básicamente se encuentra enfrentada por clases sociales, por ejemplo. Otras personas podrán decir que quizá no sean solamente las clases sociales las que se enfrentan, sino sencillos intereses entre las personas individuales que quizá no respondan solamente a intereses económicos, sino a intereses de poder o intereses de otro estilo. Pero quiero dejar eso en claro. Marx encuentra que el conflicto es clave y es el motor de cambio. Está el señor Max Weber, que tiene un nombre parecido
a Marx, pero no se confundan con él. Max Weber es, con Carlos Marx, es alemán también, pero él encuentra que en este caso lo que es fundamental no será el conflicto, es decir, no nos encontraremos con el conflicto como aquel motor de cambio, sino que el motor de cambio son las mentalidades, son las formas de pensar. Y las formas de pensar en últimas que generan unas acciones, ¿cierto? Entonces, él es quien será fundamental en la explicación de la acción social, el paradigma de la acción social. Y Marx, por ejemplo, Carlos Marx, era de una visión macro, creo que recuerdan lo que dije del helicóptero, Carlos Marx quería ver la sociedad en general. En el caso contrario, Max Weber quiere verla en lo micro, es decir, él sería el que se camina a las calles, ¿no? ¿Por qué? Porque él pretende mirar las relaciones de los individuos y cómo es que ellos se relacionan, ¿cierto? Y podríamos llegar a una conclusión básicamente que es la de que los individuos son eh, seres que conforman una sociedad, que viven en sociedad y que son influenciados por la sociedad, pero que no son conscientes de esa influencia. Es decir, yo no me la paso todo el tiempo pensando, la sociedad me está influyendo y yo por eso estoy pensando así, la sociedad me está influyendo y yo por eso estoy caminando así, la sociedad me está influyendo y yo por eso como así. No, uno no es consciente de eso, pero pasa, pero pasa. La sociedad a uno lo influye, así uno, digamos que no le presta atención a eso. Uno sencillamente deja que lo influya, no le pone mayor misterio a eso. Max Weber es clave en eso. Max Weber también es fundamental en una definición de Estado que es clave y que cuando hable de ciencia política la haré. Max Weber también encuentra, por ejemplo, que las religiones, por ejemplo, cambian las formas de ser. Entonces, él escribe un texto que es vital en la sociología que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y el libro básicamente lo que demuestra es que los católicos somos mucho menos dados a la cuestión del ahorro y a las cuestiones del trabajo. Y los protestantes, por ejemplo, sí tienen esa característica. Entonces se da cuenta, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, Suiza, Estados Unidos, que son países eminentemente protestantes, y los países latinoamericanos, para no ir muy lejos, Colombia, que es católico, y los niveles de desarrollo, pues, para ellos son diferentes. El libro de Max Weber, ¿cómo se llama? Me pregunta Mateo. Este libro, bueno, Max Weber tiene muchos libros importantes, muchos libros importantes. El del que te estoy hablando, Mateo, es un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ese es el nombre del libro. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Donde él explica que los protestantes en últimas son los que, por una cuestión teológica, hicieron que el capitalismo avanzara de una forma aterradora. Y usted se da cuenta cómo es Inglaterra, cómo es Suiza, cómo es Estados Unidos, cómo es Alemania, que, que están volando en economía, eso es claro. Pero pues no es el único libro, también quizá el libro más importante de Max Weber se llama Economía y Sociedad, que son dos tomos de un tamaño gigantesco, ¿cierto? Pero pues para los sociólogos es fundamental leer. Y otro más, para no demorarme mucho más en sociología y empezar, digamos que con otros temas, es Emile Durkheim. Este señor es, junto con Augusto Comte, Emile Durkheim es francés. Entonces tenemos a Marx y a Weber, que son alemanes, y a Durkheim y a Comte, que son franceses. Durkheim también es un tipo que intenta explicar la sociedad desde lo macro, ¿cierto? Sería que se monta el helicóptero. ¿Y qué es lo que pasa? Él básicamente lo que pretende es que podamos entender a la sociedad como una estructura en la que usted se inserta, ¿cierto? Usted resulta un ser que se mete en la sociedad y funciona en ella. Entonces con él aparece el paradigma del estructural funcionalismo. Vuelvo y lo digo porque de pronto a alguna persona le interese saber cómo se llama. Es estructural funcionalismo. Estructural funcionalismo. ¿Por qué? Porque hay una estructura y usted se mete a esa estructura a funcionar. Sencillo. Entonces, yo nací como que para dictar clases, entonces yo me meto en una estructura que es la estructura educativa y ahí funciono. Y lo soy útil a la sociedad, ¿cierto? Entonces digamos que uno no viene a cambiar la sociedad, sino más bien uno se ve cambiado por la sociedad. La sociedad lo influencia. Esos son como los sociólogos más importantes y más o menos creo que da cuenta de lo que pretende estudiar la sociología.